Bendiciones, me la foto, Ulises. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Ruedas, Muletas y Bastones. Es un programa para personas con algún tipo de discapacidad y para las que no, también. Estamos transmitiendo desde esta gran emisora XHGDL Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Hoy tenemos un gran invitado que desde su misma voz se va a presentar para que escuchen ustedes este gran testimonio de vida y superación. En la cuestión servicial para las personas con algún tipo de discapacidad. Hola Ulises, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel Ángel. Realmente es un placer poder compartir con usted y agradecido porque cuando recibimos la invitación nos demoramos un poquito para aceptarla porque tenemos compromisos que todavía no acaban con la delegación que se encuentra en Tokio, pero muy agradecido con la invitación y a sus órdenes, esperando poderle eh, servir con más de 28 años de experiencia por el mundo de lo Bien. que es la discapacidad en silla de ruedas. Muchas gracias. Sí, sí, muy bien, gracias. Los agradecidos somos nosotros. Entonces, oye Ulises, ¿de dónde eres? Perdona. Sí, mire, bueno, mi nombre es José Ulises Menéndez, soy originario de La Habana, Cuba. Perfecto. Yo fui nadador convencional durante muchos años en la selección cubana de natación, eh, Ujú. en el tipo de estilo mariposa. Una vez retirado en el año 1993, después de los Juegos Mundiales Juveniles en Buffalo, Nueva York, y los Ok. Juegos Panamericanos de Ponce, donde allí fui medalla de bronce. También tengo una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de La Habana 91. Inicié mi carrera de entrenador en La Habana, Cuba, como entrenador asistente de la Selección Nacional de Cuba. Fui parte del colectivo de trabajo de las únicas dos medallas de Cuba en la natación convencional en 1996 en los Juegos Olímpicos, y allí precisamente ya para los primeros Juegos Olímpicos donde Cuba tuvo las dos medallas de plata y de bronce en la natación, participé en mis primeros Juegos Paralímpicos representando a Cuba como entrenador de la selección cubana, específicamente en el deporte de natación Perfecto. y con atletas en aquel entonces nosotros le llamábamos silla de ruedas. Llegué a México en el año 2001, ya venía con una licenciatura en deporte en Cuba por la Universidad de La Habana. Aquí en México estudié una maestría en ciencias del deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE, y hace 4 años terminé un doctorado en educación deportiva y ciencias aplicadas del deporte en la Universidad de Baja California. Actualmente llevo 11 años colaborando con la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas como entrenador de natación, y otros puestos como preparador físico. Fui coordinador nacional de atletismo en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, fui team leader de, ese, de esa magna cita, y ahorita nos encontramos aportando un poco de los conocimientos que nos quedan ya en la natación paralímpica. Perfecto. Eh, Querido público, pues están escuchando este testimonio de este gran ser humano que realmente ha servido mucho a la sociedad, tanto en su país natal, que es Cuba, como en México también. Estoy seguro que también lo hace de formidable manera. Bueno, sin antes mencionar a nuestros patrocinadores que hacen este programa que sea bueno y permanezcamos al aire. Bueno, estamos patrocinados por el Corporativo Ravelero. Ellos están ubicados
en la calle San Luis Gonzaga, 5680, Arcos Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, México, claro. Su código postal es 45037. Su número telefónico hay que marcar, en los que no viven en Guadalajara, hay que marcar el número 33. Su teléfono su número telefónico es 36 47 13 63. Y también tienen un fax, hay que marcar la misma área 33 y el número de fax es 36 47 13 59. O se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravelero.com, todo pegado. Y también estamos patrocinados por Liderazgo Internacional. Ellos se dedican a comunicación hablada, que es muy efectiva. Bueno, tienen un lema que dice así: la unión de los hombres y los pueblos a través de la comunicación y el liderazgo. Ellos están ubicados en la Avenida Niños Héroes, número 2804, Guadalajara, Jalisco. Bueno, su correo electrónico es liderazgo@hotmail.com. Y bueno, continuamos con la entrevista con este gran ser humano. Ulises, ¿y cómo te llamó la atención estar en el deporte convencional? ¿Y desde cuándo empezaste con el deporte convencional? Bueno, yo empecé, yo actualmente tengo 49 años de edad, nací Ujú. el 4 de marzo de 1972 y empecé en un programa masivo de los años 70 en Cuba, específicamente, para el organismo que dirige el deporte en Cuba, y en un programa masivo que iban a las escuelas y iban los técnicos deportivos, los entrenadores a las escuelas y buscaban a los niños que tenían ciertas aptitudes para ciertos deportes. Allí favoreció ese crecimiento en Cuba porque se buscó que cada escuela de primaria específicamente tuviera un área deportiva. Entonces los profesores del área deportiva se vinculaban directamente con el sector educativo, como es aquí en México igual. Ahí empecé yo mis primeros años a nadar, a la edad de 6 7 años, y ya para el año 2010 hice en la categoría de 9 y 10 años, hice por primera vez la selección nacional cubana a los campeonatos centroamericanos y del Caribe de natación, los extintos SCAN, en esas categorías, y allí participamos con 2 medallas de oro y récord centroamericano por edades en el 50 metros mariposa, que siempre ha sido mi especialidad. A partir de ese momento empieza a trascender una serie de años en escuelas específicas de formación deportiva y de alto rendimiento que combinaron con 19 años en selecciones nacionales. Así fue el transitar por muchos años de la carrera deportiva como nadador convencional, que agrupa 3 Copas del Mundo, agrupa unos Juegos Mundiales Juveniles Universitarios, agrupa el, unos Juegos Panamericanos, La Habana 91, donde fuimos sede, y ahí fuimos medallas de bronce en un relevo histórico. Bien. Agrupa también, por ejemplo, varias competencias europeas, participando muchas, ganándonos pocas, pero siempre ubicado entre los 100 mejores nadadores del mundo, que para una especialidad Wow. hoy es muy, muy grande, ¿no? Entonces, así se resume casi 20 años de vida activa nadando. Fíjense, querido público y seguidores de Ruedas, Muletas y Bastones, transmitido por esta gran emisora XHG de L Radio. Tenemos realmente lo mejor, de lo mejor, no nada más de México, sino del mundo. Vean la gran trayectoria de Ulises, este gran invitado. Realmente es sorprendente lo que uno como ser humano puede hacer para sí mismo o para otros, para ayudar a los demás.
puesto que realmente si no ayudamos a los demás, realmente no es una vida que sea favorable ni para ti y menos para otros. O sea, si eres egoísta, que no vas a sacar nada bueno. En cambio, como Ulises están escuchando su gran trayectoria como nadador y hoy también estoy seguro que como nadador también contribuía en labores de este tipo y hoy está realmente enfocado en entrenar a personas con algún tipo de discapacidad. Oye, Ulises, una interrogante para ti. Adelante, adelante. ¿Qué diferencia notas entre un nadador o un paratleta con un deportista convencional? Bueno, creo no, estoy convencido que en esa pregunta estriba en realidad la verdadera consideración del entrenador paralímpico versus al entrenador convencional. Yo creo que deberíamos de partir primero desde el orden de la concepción y contextualizar el tema de la discapacidad. Durante muchos años, me acuerdo cuando empezaron esto en 1994, se hablaba de minusválidos, natación para minusválidos. La sociedad fue cambiando, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué le digo este tema? Porque esto es un tema muy importante que tenemos que abordar desde una perspectiva social, porque el tema social desde la concepción hasta de la Organización Mundial de la Salud va a englobar los diferentes cambios que existen dentro del deporte paralímpico o el deporte adaptado como también se le conoce. Claro que De sí. 1994, la Organización Mundial de la Salud cambia el contexto de minusválido para discapacitado. Y en esa transición contextual, nosotros, los que hemos estado envueltos en la educación y en la formación deportiva con algún tipo de personas con discapacidad, hemos tenido que adaptar las diferentes concepciones del entrenamiento. Y ahí precisamente va a venir referido la gran diferencia que existe entre un nadador y un nadador convencional o de un atleta y un atleta paralímpico, un deportista o un deportista paralímpico. Y estriba en la metodología actualizada que tiene que tener el entrenador paralímpico para ejercer su función. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en los principios del entrenamiento deportivo y en los modelos de entrenamiento, antes eran entrenamientos muy inducidos, donde realmente no se consideraba en su totalidad, como se hace ahora, la discapacidad. Entonces, ¿qué tuvimos que adaptarnos? A los modelos constructivistas, que son aquellos modelos de entrenamiento que nos permiten considerar al 100% al ente, al individuo o a esa célula fundamental de deporte que es el atleta o la persona. Sí, Prácticamente, para que usted lo entienda, por ejemplo, un nadador, que es la parte que más he trabajado últimamente, algo que el atletismo paralímpico en el área de lanzamiento de la bala, tiene la gran diferencia. La gran diferencia desde el contexto del entrenador estriba que como partimos de la ciencia y la metodología del entrenamiento convencional, tenemos que aprenderlo en su totalidad y transformarlo a las necesidades y las características propias de atleta paralímpico en función de su propia discapacidad. Para que nuestro auditorio tenga un ejemplo más práctico y más concreto, les voy a poner un ejemplo que vivimos muy a menudo los atletas que hemos trabajado con personas en silla de ruedas. Por ejemplo, hasta el 2019 tuvo un caso de un atleta que sufrió un traumatismo muy fuerte a nivel séptico, a nivel de la C2,
de esa articulación en la columna vertebral. Obviamente, prácticamente es un parapléjico Ujú. que su actividad funcional les permitía nadar solamente hacia atrás, de estilo dorso, con ambas manos, es lo único que lo permitía. ¿Qué pasaba? Cuando llegamos al gimnasio, con el grupo de nadadores, donde habían atletas en silla de ruedas, que por ejemplo tenían una parálisis cerebral que no era tan severa o tan fuerte, el traumatismo como el caso, el ejemplo del primer deportista, cuando íbamos a trabajar el tren superior con el atleta en silla de ruedas parapléjico, veíamos que se mareaba y se les caían los implementos deportivos. Wow. Y tuvimos que ir a la ciencia y saber qué estamos pasando. Primero vamos a ver los métodos, cómo estamos haciendo las tandas, cómo estamos haciendo las repeticiones, cómo estamos haciendo los pesos y el porcentaje de los pesos. Vamos a ver el descanso, vamos a ver la pausa y vamos a ver la recuperación. Vimos que todos estamos bien ahí y tuvimos que irnos entonces a la parte de la ciencia médica. Y obviamente deducimos que cuando este tipo de deportista parapléjico se levanta de la silla, que existen aparatos especiales para mejorar la circulación y la movilidad del tren Claro. superior, que es donde tiene la única posibilidad funcional, se mareaba. ¿Por qué se mareaba? Porque el regreso del torrente sanguíneo por encima de la altura de la silla donde estaba sentado obstruía la llegada de la sangre al cerebro. Y obviamente, como la sangre es transportadora de oxígeno, obviamente el atleta se nos mareaba y se nos caía. Entonces, yo creo que ahí estriba en realidad la diferencia entre un atleta convencional y un atleta paralímpico, en que el entrenador del paralímpico tiene que adaptar los principios de la teoría y metodología de entrenamiento, los métodos establecidos en función de la discapacidad de las personas. Normalmente un entrenador tiene que estar siempre muy actualizado, pero el entrenador paralímpico tiene un plus mayor, que como trabaja con la discapacidad, tiene que tener la vocación hacia la parte médica y entender la discapacidad de la persona, en este caso, que está en silla de ruedas. Entonces, son tal vez condiciones médicas que se dan en una población bastante generalizada de los parapléjicos y en función de eso usted siempre tiene que estar con el apoyo del equipo multidisciplinario y o con su vocación en ver realmente las necesidades. Yo creo que si hablamos de diferencia tenemos que partir primeramente del entrenador, o sea, cómo concibe el proceso y después hacia el atleta. En ese después transita del entrenador hacia el atleta esta parte de la especificidad de la discapacidad. Sí, sí. Fíjense, querido público y seguidores de ruedas, muletas y bastones, ahí la, realmente el compromiso de un maestro que realmente si quiere trascender, quiere ayudar, estudia y estudia y cada ser humano, tengamos discapacidad o no, somos seres únicos y obviamente tenemos diferentes eh, capacidades y discapacidades, aunque aparentemente seamos uno igual que el otro, internamente puede ser que, y lo más probable es que no tengamos la misma función o carezcamos por algo más tan pequeño como nos está explicando maestro Ulises, que realmente un, un paratleta, al igual que un entrenador, tienen que comprometerse, realmente tienen que ser ecuánimes, tienen que ser que estén entregados a su profesión, en este caso el maestro Ulises, como también el paratleta, porque hagan de cuenta que si uno de los dos no funciona, no se va a concretar el éxito requerido o que anhelas. Entonces, tienen que estar a la par los dos, tienen que ser
un conjunto. No puede trabajar uno más que otro, o uno sí y el otro no. Así No, es. el entrenador tiene que ser preparado y tiene que trabajar. Y el paratleta en este caso también tiene que prepararse desde psicológicamente hablando, como físicamente también. Porque si no hay condición física, pues aunque tú quieras que tengas deseos de triunfar, de salir adelante, tu cuerpo no te va a dar ese rendimiento que necesitas. Y también mentalmente tienes que estar muy fuerte, tienes que ser una convicción del triunfo. Porque saben, si tu mente ordena algo a tu cuerpo y te esfuerzas por hacer algo, alcanzar alguna meta, eh, realmente tiene que funcionar también estas dos partes. La mente que manda la orden al cuerpo y el cuerpo responde. Es de esa manera que trabaja. ¿Qué opinas de esto, Ulises? Sí, 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 mire, definitivamente yo, bueno, a ver, es un tema que impacto la asignatura de deporte y discapacidad en un doctorado, o sea, como parte de profesor titular de esa materia a nivel de doctorado, yo siempre trato de explicarle a las personas que se interesan por esta gran pasión que es la vida con discapacidad, que tenemos que tener realmente un tema muy conceptual, o sea, de dónde estamos, y a partir de allí, específicamente, como dice usted, se tiene que ver esa conexión la mente y el cuerpo, porque del propio trabajo del entrenador hacia la persona con discapacidad en silla de ruedas, existen cuatro momentos importantes que siempre va a ser dentro del diagnóstico que hace el entrenador con el paratleta. Una, a ver, ¿qué tipo de lesión tienes? O sea, a ver, ¿qué Exacto. tipo de lesión tienes? Pues una monoplegia, una hemiplegia, una paraplegia, una tetraplegia, una displegia, ¿sí? ¿En qué momento está la aparición de la discapacidad? Puede ser congénita, que es desde en el propio nacimiento, Ujú. con errores humanos, accidentes que fetales, como se conoce, puede ser Ujú. después del nacimiento con cualquier tipo de traumatismo, puede ser durante la adolescencia y que cómo pudiera transitar esa discapacidad de silla de ruedas a lo largo de la vida. Esto va a permitirnos nosotros saber darle el enfoque desde el orden de lo mental que bien lo planteas. ¿Cómo tenemos que hacer esa interconexión mente-cuerpo en función de buscar un resultado deportivo, un mejor estado de salud o una mejor condición física, que son parte de los objetivos que no solamente se dan dentro del deporte, como nosotros buscar deportistas de alto rendimiento y medallas y campeonatos, récords y estas cosas. No, o sea, hay que tener una etiología en función de lo que tiene la persona que está en silla de ruedas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que para nosotros se nos facilita más tener personas en silla de ruedas, ayudarlos a través del deporte, que tengan una discapacidad, digamos, congénita. Porque cuando la discapacidad y la persona queda en silla después de algún traumatismo durante la adolescencia, que ya caminó, ya supo qué es lo que es la vida, vamos a decirlo así, convencional, Ujú. siempre se nos limita un poquito el trabajo de poder llegar a los objetivos. Entonces tenemos que concentrarnos precisamente en eso que usted comenta, amigo, en el tema mental. O sea, a ver, si conociste la realidad, si conociste ese mundo, hoy tienes otra realidad y hoy estás en otro mundo. Y yo creo que Exacto. ahí estriba eso. Muchas gracias. Sí, realmente, estás en lo correcto, maestro Ulises, porque exactamente lo que me pasó. Nací bien, me desarrollé normalmente,
si así se le puede decir, ¿verdad? Porque realmente eh, lo normal, ¿qué es lo normal? Pues realmente no se sabe porque aparentemente estás completo físicamente, pero sin embargo puedes tener problemas mentales o problemas de otro tipo. Sin embargo, hablando de la normalidad como tal, pues sí, me desarrollé normal hasta los 26 años. Fue cuando adquirí la discapacidad en un accidente de una conductora ebrio que nos impactó. Y bueno, eh, realmente sí cambia, sí, obviamente cambia la vida, sí, lo es. Y drásticamente cambia. Sin embargo, bueno, estás vivo, es por algo, y ese algo lo que pensé. Bueno, después de mi accidente, ¿qué va a pasar de mi vida? Me voy a ir a sentar allá a la esquina del patio de mi casa y a lamentarme todo el resto de mi vida. O me levanto y empiezo a desarrollarme como pueda. ¿Por qué? Porque eh, realmente este accidente me dañó mucho me dañó. Entonces, ha sido muy difícil estar aquí con ustedes. ¿Y por qué fue esto? Porque tuve el deseo, quise ser eh, una persona que sea portavoz de personas como tú, Ulises, Gracias. que realmente tienen que aportar mucho a este mundo. No nada más ni a México ni a Cuba, sino a todo el mundo. Entonces, bueno, tuve que estudiar nuevamente, tuve que aprender a hablar, a escribir, a todo, desde cero hasta ahorita. Y sigo estudiando. ¿Es por qué? Porque tengo ese deseo, lo estoy cumpliendo y no he terminado. Sigo. Entonces también, por ejemplo, tú, Ulises, gran entrenador y atleta, sé que sigues preparándote, sigues en este caso atendiendo a personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, tienes que aprender día con día y estudiar a tus alumnos y sé que muchas veces tienes que estudiar cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que estamos diciendo, que no todos aparentemente tienen la misma discapacidad, sin embargo, no son iguales. Así es. Entonces, sé que como uno se prepara como atleta o para atleta, ustedes también tienen que estudiar, seguir. Y si te enfocas en algún paratleta, lo empiezas a estudiar. eh, Primero verlo y qué funciones hace, qué no puede hacer, para después irte ya en el lado de la ciencia médica, para también saber por qué se desempeña de esa manera, por qué no puede realizar ciertos movimientos. Y todo esto es cuestión de la ciencia médica. Entonces, estoy seguro que, eh, maestro Ulises, también tienes que prepararte día con Así es. día. Así es. Y, y bueno, qué bueno que existen personas tan serviciales para el mundo como tú. En este caso eres un ejemplo, por eso estás en ruedas, muletas y bastones, porque tenemos lo mejor del mundo, no nada más de México ni de otros países, sino a personas de todo el mundo que realmente somos, todos somos energía.
Entonces nos tenemos que conglomerar, tenemos que hacer sinergia. ¿Para qué? Para tener un mundo mejor, para hacer una vida más normal, más llevadera, podríamos decirlo. Entonces es por ello que Ulises realmente eres un gran ser humano y tienes Gracias. mucha capacidad para realizar lo que estás enfocado. Que realmente eso te viene eh, por la necesidad de ayudar a los demás. Es lo que pienso. Sí, 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 definitivamente. Mire, yo, bueno, dentro de mi carrera continua y que no termina de superación, bueno, le he dicho que he transitado por varios niveles de pregrado, a nivel de licenciatura, posgrado, a nivel de maestría y doctorado. En los estudios de posgrado, maestría y doctorado, siempre el tema estuvo enfocado al deporte paralímpico y a los atletas de silla de ruedas. En la tesis de maestría, nosotros propusimos por primera vez a nivel mundial un test básico para determinar la capacidad de resistencia básica en nadadores paralímpicos de las categorías S8, S9 y S10, donde porque el doctor ya falleció lamentablemente por el COVID, tuvimos que desmenuzar todos los test que existían en el deporte convencional y crear un nuevo test para el deporte paralímpico. Porque es muy dado que, como yo le decía anteriormente, como venimos de la teoría y la metodología del deporte convencional, asumimos test, protocolos, mediciones y controles dentro del deporte paralímpico o con personas en silla de ruedas que no se caracterizan en la realidad con las condiciones de la silla de ruedas. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un test, el llamado test de Cooper, que es un test que se hace en una pista durante 12 minutos y te va midiendo la cantidad de metros o kilómetros que puedas hacer en esos 12 minutos. Ese mismo test es asumido en el deporte paralímpico en atletas de silla de ruedas, en el área de pista, para las carreras de medio fondo y fondo. Cuando usted analiza los componentes, las variables, los sujetos del test de Cooper, se da cuenta que no tienen nada que ver con la persona que está en silla de ruedas. Por ejemplo, muchas de las muestras del test de Cooper fueron marines, el ejército americano, los Navy, o sea, Ujú. realmente eran atletas, personas súper dotadas. Y obviamente Sí. esas personas no tienen la misma característica ni el mismo desarrollo desde el punto de la discapacidad que una persona en silla de ruedas. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Sí, precisamente seguir siempre estudiando, viendo, estableciendo protocolos nuevos. Ahorita soy uno de los entrenadores que más investiga en materia de personas con silla de ruedas, porque precisamente tenemos que establecer o al mínimo proponer algunas de las condicionantes propias del deporte que nos pudieran dar la posibilidad de siempre estar estudiando y siempre estar promoviendo. Claro está, esto no quiere decir que tal vez nos alcance el tiempo, pero mínimo sí podemos decir que el tiempo alcanzado nos da la posibilidad de hacer nuevas propuestas en función de la discapacidad. Sí, claro. Y fíjate, maestro, tengo amigos de diferentes países del mundo. Uno de ellos es un paisano tuyo, es cubano también. Eh, Tiene una asociación y es un ser humano que está realmente entregado como tú a, a las personas con discapacidad. Él se llama Rolando Bello Rodríguez, tal vez lo has escuchado. Él tiene ¿Dó- un ¿Dónde se encuentra él? en Cuba. Ah, no, no, a lo mejor no. Hace muchos años me fui yo de Cuba. Usted Ujú. sabe, usted es más joven que yo, entonces no, a lo mejor no alcanzo a... A conocerlo. Sí, es joven.
es ya, joven y tiene una asociación, de hecho es el fundador de su asociación de paratletas y tengo él como amigo cubano y tengo he entrevistado a otros paratletas como una muchachita se llama Arati, también es una persona con discapacidad, es karateca y practica pues el deporte adaptado y tengo más invitados y qué bueno. conocidos de tu país Gracias, qué bueno. y, Perfecto. y realmente son personas entregadas y no nada más estoy diciendo que los cubanos son entregados, no. Mexicanos también habemos entregados al deporte, a nuestra disciplina, eh, a lo que nos gusta hacer, como en tu caso. Y en todo el mundo existen personas que realmente gozan lo que hacen, porque sabes, cuando tú eh, desempeñas lo que te gusta hacer, no es un trabajo, más bien te pagan porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Así es. Entonces, realmente no es un trabajo como tal. Claro que hay horarios que se te hacen complicados por diferentes cuestiones muy ajenas a tu oficio. Sin embargo, bueno, hay que complementárselas y hacer una especie de acomodar, de ajustar, de hacer ajustes de actividades laborales con sociales. eh, y muchas de las veces un paratleta, un deportista, se tiene que limitar muchas veces de reuniones, de fiestas, de actividades sociales que te gustaría estar ahí. Sin embargo, eres un paratleta, tienes un compromiso contigo mismo en primer lugar y después con los demás. Y tú dices también como maestro eh, de personas con algún tipo de discapacidad o sin ella, también tienes el compromiso ese Así es. de que te invitan a fiestas, a reuniones, de amigos, de familiares y no puedes asistir. ¿Por qué no? Porque tienes un compromiso y no es porque tienes el compromiso, sino porque te nace ser de esa manera, ser servicial, ser una persona que dice, bueno, he estudiado tantos años y he contribuido con tantos atletas o paratletas, que realmente me apasiona mi labor. Y bueno, añadiéndole que me pagan por hacerlo, qué mejor. Ese es realmente un trabajo, que el trabajo cuando te gusta, lo gozas y vas conviviendo, vas conociendo personas, como en tu caso, maestro, tienes muchos alumnos y conocidos que están en el deporte y a cada uno de ellos, por ejemplo, a tus alumnos, tienes que conocer y estudiar cada caso, como estabas comentando de este para atletas en silla de ruedas que tuvieron que estudiar en por qué no pueden hacer ciertos movimientos. Y cada caso realmente es particular, ¿me entiendes? Así es. Sí, no, mire, eh, yo siempre trato yo siempre trato de decirle a las personas que en realidad el poder estar, el poder estar en el deporte paralímpico te permite tener esa labor servicial. Sí, claro, sí es una labor
donde el compromiso está dado a la dedicación, si es pagado mucho mejor. Pero el dinero, ya después de muchos años, te empiezas a dar cuenta que sí sigue siendo un papel importante, pero lo más importante es lo que haces. Exacto. Porque al final, siempre servir, yo creo que, no, creo no, es un error lo que dije. Estoy determinado que es la axilla fundamental de cada una de las personas. Y que hoy, en este gran México, se tiene que entender que nuestras sociedades han cambiado, que Exacto. las autoridades, los servidores públicos, los entrenadores, Raúl, su programa, su labor tiene que ser servir a la comunidad. Gracias. Sí, Esa es la única esencia que usted va a encontrar en lo que usted hace. Muy exacto, independiente, exacto. no deja mucho dinero, o sea, usted se tuvo que reinventar, usted tuvo que readaptarse. ¿Cómo, de qué manera y hasta dónde puede llegar esta labor de servir a través de este programa a cualquier escucha que pueda estar en una zona rural de México? Sí, claro. Y del mundo y aprovechando esto, eh, Rolando Bello Rodríguez, ¿qué tal? Gusto saludarte y también a tus compatriotas, como hoy el invitado maestro, pues realmente son personas entregadas y realmente estamos hablando de esto, que no todo es dinero, o sea, el dinero es importante, sí, pero más importante eres tú. Así es. Trata de hacer lo que te apasiona, lo que quieras hacer. Y obviamente si vas a recibir una recompensa por tu trabajo, pues muy bien, excelente. Pero sé feliz, haz lo que realmente te gusta hacer. No es por compromiso, no es por nada, es porque te gusta hacerlo. ¿Sabes? Si te gusta hacerlo, lo disfrutas. Y el disfrutar no es trabajar. El disfrutar es gozar la vida, el momento, porque saben, la vida se complementa por momentos, por vivencias, por actividades diferentes. Entonces, disfruta la vida, disfruta lo que haces. Como aquí nuestro gran invitado, pues realmente estoy seguro que disfruta lo que hace y con gusto lo desarrolla, lo desempeña. Y ha sido realmente un triunfador como atleta y también como maestro de atletas convencionales y para atletas. Entonces, es lo que le gusta hacer y seguro que lo hace formidablemente porque he escuchado, hemos escuchado de sus logros, de sus estudios, de la manera como se desarrolla como profesor, cómo se entrega para cada uno de sus alumnos, y estudiar sus limitaciones y el porqué. Y es lo que dice él, también hay que aplicar la metodología, no es nada más, a ver, métete a la alberca y nada, y de crawl, dorso, pecho, mariposa, no sé, cualquier estilo. Hay que estudiar primero y también, como dice bien aquí el maestro Ulises, que hay que también eh, ver, estudiar el caso de cada uno de ellos para llegar a una conclusión realmente más certera, que se les facilite a ambos, tanto al maestro para enseñarle cómo funciona mejor en aquel para atleta el movimiento y también facilitarle eh,
cómo explicarle al alumno qué movimientos, cómo moverse en en este caso, cualquier estilo de nado. Entonces es fundamental, como aquí el maestro Ulises, es algo que debe ser compaginado, debe ser, se deben de juntar los dos, se tienen que compartir eh, las vivencias, eh, también estudiar los métodos, como bien dice aquí el gran invitado, maestro Ulises, que tienes que realmente entregarte a lo que te gusta para ser exitoso, como él. Estoy seguro que sigue estudiando, eh, y también tiene que estudiar a cada alumno, que es lo mejor para él. Y maestro, alguna experiencia que te marque así como muy trascendental con algún alumno. Sí, fíjese que, bueno, a ver, Raúl, no todo es bueno, no todo ha sido gloria. Y a mí me gustaría expresarle, exponerle dos momentos buenos y malos, porque también de los momentos malos, sí, nosotros aprendemos. Claro. En el año 2016, en la edición de los 15º Juegos Paralímpicos Río 2016, yo trabajaba con un atleta que actualmente es mi amiga, Ángeles Ortiz, en silla de ruedas, que al igual que usted, sufrió un traumatismo por una persona en estado de ebriedad que tuvieron que amputarle la pierna izquierda a nivel de las rodillas, el fémur a nivel de las rodillas, lo cual eh, pudiera pensar que le acabó la vida. La parte bonita, la parte trascendental, la parte que te llena, es que esta atleta en el 2016 le dio la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos en Wow. Eh, la disciplina de atletismo, lanzamiento, específicamente en el lanzamiento de la bala de la categoría F57, F58. Entonces, eso te llena de satisfacción porque fueron 7, 8 años, casi 10 años, del 2009 al 2010, trabajando como esta deportista, de alguna manera como administrador, otro como representante, otro como coordinador técnico, otra como team leader, y la última etapa fue como entrenador a raíz de una serie de situaciones que pasó con entrenadores anteriores. Esto fue una gran satisfacción. Una mala satisfacción hoy, que estoy hablando aquí con ustedes. mm. ¿Por qué? No, Disculpa, porque al final no es la mala satisfacción estar con ustedes. O sea, siento un gusto y un placer poder hablar con ustedes. Pero hoy estoy aquí en la Ciudad de México, pudiendo estar en la Ciudad de Tokio, con claro. 3 atletas allí. Porque también esta forma de ser exitoso, de avanzar, que te siguen viendo como extranjero, que te siguen viendo como una persona exitosa, genera incompetencia en tanto compañeros laborales, entrenadores, como en autoridades. Y entonces también insiste la injusticia. ¿Y qué es lo único que te tiene que quedar tranquilo? Es que los principios no son negociables. Y usted siempre tiene que tener la vocación de servir. Desde Exacto. aquí me acosté ayer a las 2 de la mañana trabajando con las 12 horas casi de diferencia que tenemos con Tokio y con los deportistas que están allá. Estoy cansado, pero casi no dormí. Dormí unas horas de 2 a 4 o 5 de la mañana, 3 horas, me volví a descansar, me volví a descansar, volví a descansar y volví a conectarme con Tokio. Sí, Terminé con Tokio y estoy aquí con ustedes. gracias. Mi labor, servirles siempre a la sociedad, sin importar las consecuencias que traiga. Porque Exacto. cuando en nuestras vidas existen esos aire de tempestades, su única fortaleza tiene que ser, Levi, su única fortaleza tiene que ser el servir, servir, servir y servir y servir. Eso es importante.
Sí, Gracias. exacto, sí, eso es realmente ese es el motivo que estamos aquí en el mundo. Porque saben, de ese mundo nada más una vez vamos a estar. Después nos morimos y no sabemos qué va a pasar. Vive el hoy, el hoy, el hoy, el hoy. Haz bien a tus semejantes. Así Sé es. servicial, como aquí el maestro Ulises. Realmente ya ustedes lo escucharon hace unos momentos lo que dice, que realmente eh, podría estar en otros países, en otros continentes también, y es para servir, para ayudar a los demás, para aprender obviamente, pero ese aprendizaje no se lo queda, él lo externa y lo aplica en otros seres humanos que necesitan de su conocimiento. Entonces, realmente es una sinergia que se forma dentro de tu ser, lo cual debes de aplicarlo hacia los demás. Debes de contribuir hacia el bienestar de los demás, porque realmente no todo es el dinero. No, siempre vamos por el dinero y el dinero y el dinero y quiero más y más y no, realmente el dinero es importante, sí. No obstante, quiero comentarles que más importante es ayudar a los demás, servirles como en ese caso, aquí el maestro, enseñar, entrenar, estudiar para ayudar también más a aquel ser humano que necesita de tus conocimientos como entrenador, en el caso de él, del invitado. Sin embargo, es difícil para él. No difícil, simplemente es un compromiso para él ayudar a los demás. Porque él lo siente, no es una obligación. Él lo que siente y lo que está externando. Y bueno, eh, estamos viendo y aprendiendo mucho del maestro. Y bueno, eh, realmente, maestro Ulises, ha sido una gran satisfacción haberte tenido aquí y esperemos tenerte nuevamente más adelante. Sí, y yo en realidad, como te comentaba Raúl, agradezco mucho la invitación. Ha sido meses de coordinación entre usted y yo, por disímiles situaciones laborales, todas no hemos podido conseguir. Coincidimos ya, sí, afortunadamente, y Exacto. entonces mi compromiso está en seguir con ustedes, porque el tema de servir en materia de discapacidad, en silla de ruedas, en personas con muletas, es muy amplio. Y yo Claro. me quedo a sus órdenes para poderles colaborar siempre que lo necesiten. Ya a partir de esta entrevista que estamos haciendo, de este encuentro, usted vea en mí que la persona que cuando quieran, ¿sí? Voy a estar con ustedes. Cuando necesiten deportistas, doctores, fisiatras, o sea, todo lo que ustedes puedan necesitar, que yo les pueda proveer, cuenten conmigo y agradezco infinitamente, me siento muy complacido en que su audiencia pueda escuchar parte de lo que se hace en este gran México. Sí, ciertamente, bueno, sí, he tenido muchos éxitos, pero esos éxitos no pueden ser atribuidos a la persona, sino a esta gran sociedad y a ese México lindo y querido, como digo yo, a esta hermosa ciudad de México que la amo. Yo no hubiese podido ser posible tener los logros que he tenido. Yo lo agradezco mucho a México porque me abrió a mí las puertas a lo que yo inicié en Cuba y que por cuestiones personales y políticas no pude seguir allá. Muy Entonces, si bien. hoy soy algo, es porque México me dio esa gran oportunidad y México tiene que saber que siempre va a contar conmigo. Muchísimas gracias. Maestro, realmente también como mexicano y todos los mexicanos en general, también estamos realmente muy, muy complacidos
por tenerte aquí en México, que realmente eres bienvenido, eres parte de México y no te sientas excluido ni mucho menos. No, 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 los mexicanos somos personas, somos No, seres humanos que realmente apapachamos, coloquialmente hablando, a los invitados y de cualquier país que sea. Entonces, maestro Ulises, te mando a felicitar y también a tus parientes de Cuba, que también tengo el placer de conocerlos, algunos de ellos. Y gracias. bueno, y créeme, maestro Ulises, más adelante te tendremos a ti nuevamente o te podríamos pedir algún invitado que nos pueda recomendar que sea Sí, claro, bueno. sí, claro. Entonces, bueno, maestro Ulises, pues realmente fue un placer estar contigo. Gracias, muchas Hasta- gracias. Solamente hasta- tengo tres palabras para con usted, con su empresa, con sus patrocinios. Tres palabras. Muchas gracias y muchas gracias. Buen día. igualmente, excelente día. Gracias. Eso fue Ruedas, Muletas y Bastones, patrocinado por el Liderazgo Internacional, que están ubicados ellos en Avenida Niños Héroes, número 2804, eh, municipio de Zapopan, Jalisco. Su correo es liderazgo@hotmail.com. La unión de los hombres y los pueblos a través de la comunicación y el liderazgo es su lema. Y también estamos patrocinados por el Corporativo Ravelero, que se dedican a hacer marcas registradas, derechos de autor, nombres, dominios de nombres y cuestiones de ese tipo. Ellos están ubicados en también municipio de Zapopan, Jalisco, en la calle San Luis Gonzaga 5680, Colonia Arcos, Guadalupe, municipio Zapopan, Jalisco, México. Su código postal es 45037. Su número telefónico es 3647-1363. Los que no viven en Guadalajara tienen que marcar el área 33. También tienen un fax. Su número es 3647-1359. Hay que marcar la misma área, 33. O se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravelero.com. Todo junto y pegado. Hasta la próxima. Fue un placer estar con ustedes. Excelente semana, excelente día, excelente vida. ¿Por qué no? Hasta la próxima.